Arkaitz Orbegozo es el jefe del Servicio de Bomberos de Guipúzcoa. Arkaitz, eguerdión. Eguerdión. Gracias por recibirnos en el Parque de Bomberos del Bidasoa. Parque de Bomberos de Bidasoa, eso es, en Irún. Queremos que nos expliques un poco cómo funciona el Servicio de Bomberos de Guipúzcoa, cómo os organizáis. Estamos en uno de los parques, ¿con cuántos parques trabajáis? Bien, el Servicio Foral de Bomberos tiene 8 parques, ¿sí? Son 8 parques con los que cubrimos todas las comarcas, digamos, de la provincia. Entonces, son parques que están ubicados en puntos estratégicos desde un punto de vista o de la cantidad de riesgo que hay por la población a la que sirven, o porque es una zona estratégica desde el punto de vista de las comunicaciones, porque está bien comunicado en una autopista o en una carretera general, etc. Entonces, tenemos un parque en Oñati. Este es el parque número 1 que denominamos, el de Zubillaga en Oñati, este es el de Bidasoa en Irún, el número 3 es el de Goierri en Ordizia, el 4 es Costa en Zarauz, el de Oria en Tolosa, el de Korosti en Legazpia, el de Arrate en Eibar y el de Urola en Azpeitia. Y con eso cubrimos toda la superficie de Guipúzcoa, a excepción de Donosti y Donostialdea, que están cubiertos por el Parque Municipal de Bomberos de Donostia, que está ahí en Garbera. ¿Y de cuántos bomberos estamos hablando? Pues si dividimos un poco por escalas, pues digamos que tenemos una escala, hay 156 bomberos, 48 cabos, 16 sargentos, 3 suboficiales y 3 oficiales, ¿sí? Entonces, en total somos unas 226, 227 personas. Luego entraremos a ver un poco más de cerca cómo es un parque de bomberos por dentro, pero aquí hacéis muchas cosas, aquí pasáis muchas horas en los que no estáis actuando. ¿Cómo os organizáis? ¿Por turnos? Los bomberos funcionan por turnos. Nosotros, al ser un servicio de emergencias, tenemos que estar abiertos los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, eso requiere que la organización no sea, digamos, como la de un servicio normal dentro de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Entonces, nuestro servicio, como la mayoría de servicios de bomberos del Estado y de muchos sitios de Europa, se organiza en turnos de 24 horas. Sí, entonces hay 6 turnos, los bomberos se organizan en 6 turnos, en nuestro caso, en nuestro servicio son desde el A hasta el F, y entonces continuamente hay 4 turnos trabajando, ¿sí? En turnos de 24 horas, entran a las 2 del mediodía y salen a las 2 del mediodía del día siguiente. Sí, entonces hay 4 turnos trabajando y hay 2 que tienen periodo de descanso, entonces pasan 6 semanas en lo que se llama un ciclo de turnos y después pasan a tener un periodo de descanso. Continuamente hay 37 personas de guardia en todo el territorio de Guipúzcoa, entonces nos permite tener 37 personas las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y el nuestro es un territorio complicado? Es un territorio pequeño, con lo cual al ser un territorio pequeño, pues digamos que el número de salidas va en proporción, pero también es verdad que es un territorio que es poblado, o sea, además las poblaciones las tenemos concentradas en determinados sitios, entonces sí es verdad que hay parques, pues como el que estamos, que dan cobertura a una zona muy poblada. De hecho estamos en el parque no solo que más salidas tiene, sino que más bomberos tiene, porque todos los parques tienen 4 bomberos, 3 bomberos y un cabo, y en este parque, por el riesgo, por la población a la que atienden, tiene 5 bomberos y un cabo. Entonces, digamos que en función del tipo de riesgo, pues la población a la que atienden, si hay actividad económica o no, si hay industrias, qué tipo de infraestructuras hay, bueno, si tenemos muchas autopistas hay posibilidad de que haya accidentes de tráfico, entonces en función de ello, pues lógicamente hay unos parques que tienen más y otros que tienen menos. Normalmente solemos rondar en torno a las 2.000, 2.200 intervenciones al año, ahí andamos la media. ¿Y qué tipo de intervenciones son? Porque pues muchas veces asociamos a los bomberos con incendios, pero no suele ser así. Matafuegos, digamos, ¿no? De hecho sí es verdad que los fuegos, digamos, por el tipo de edificios, que cada vez los edificios se construyen mejor, la normativa hace que tengan una normativa de incendios, con lo cual tienen unos medios de extinción y de prevención que antiguamente no tenían, entonces digamos que los edificios cada vez más modernos dan no menos problemas, pero problemas más pequeños de incendios. Entonces, a medida que los incendios, sí es verdad que cada vez en número son menores, también es verdad que hay otro tipo de intervenciones que hacemos. Por ejemplo, el tema de los salvamentos va cada vez a más, porque cada vez hay más gente que va al monte. Los accidentes de tráfico más o menos se mantienen más o menos constantes, es verdad que las carreteras son cada vez más seguras y los vehículos también lo son, pero bueno, van un poquito decreciendo los accidentes de tráfico, pero por ejemplo todo lo que son rescates de montaña, rescates de personas en peligro, por ejemplo todo lo que son personas mayores dependientes que tienen el TEPA, la teleayuda por ejemplo, y han tenido un problema, se han caído y no pueden hacer nada, van los sanitarios
acompañados siempre de los bomberos para que puedan hacer una apertura de puerta o entrar por la ventana para que los sanitarios puedan atender a esa persona. Entonces, así como los incendios van un poquito decreciendo, todo el tema de salvamentos, por cómo está, digamos, evolucionando nuestra sociedad, va en aumento. Entonces, digamos que por eso somos, digamos, capaces de mantener el número de intervenciones. Hay asistencias técnicas desde... Perdona, ¿esto no será un aviso? No, esto es una llamada telefónica. Vale. Lo que pasa es que como el bombero hace muchos trabajos a lo largo del día, puede estar reparando algo, revisando un vehículo, haciendo cualquier trabajo fuera del parque, la megafonía permite que cualquier llamada, cualquier aviso se escuche en cualquier punto del parque, tanto del parque como de la zona que hay alrededor del parque. Durante la entrevista, si vuelve a sonar, ya... Sí. Si fuera una salida ya nos daríamos cuenta. Hablábamos entonces de que está cambiando quizá el tipo de actuaciones. Eso es. Digamos que nosotros siempre decimos que los bomberos se están reinventando, ¿sí? Porque al final un bombero es un agente de la emergencia. Entonces, sí es verdad que se creó muy vinculado a la emergencia relacionada con el fuego, porque los edificios eran de madera, con lo cual el riesgo del incendio, de propagarse de un edificio a otro, era muy grande. Digamos que se especializó en eso, pero al ser un agente de la emergencia, en el momento en el que los tipos de emergencia van cambiando, también el colectivo, digamos, tiene que ir cambiando y especializándose en cualquier tipo de emergencia. Precisamente la semana pasada, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, se anunciaba una OPE para 25 plazas de bomberos. Escuchamos lo que se decía en la Diputación Foral de Guipúzcoa y comentamos lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser un bombero. Hoy hemos aprobado la primera oferta pública de empleo de la Diputación Foral de Guipúzcoa para esta legislatura. 25 plazas para nuevos bomberos y bomberas, que se publicará las bases en el Boletín Oficial de Guipúzcoa este lunes. La OPE permitirá, por tanto, cubrir con efectivos propios puestos vacantes estructurales que van a redundar en una mejora importante del servicio, de la calidad y de la estabilidad del empleo y cómo no, del funcionamiento del Servicio de Prevención, de extinción de incendios y de salvamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La parte de la oposición constará de un examen teórico, también de unas pruebas físicas. Será necesario también superar un test psicotécnico y también unas pruebas de oficio como albañilería, y otro tipo de gremios que también se deberán hacer, pero de manera voluntaria. 25 puestos de bomberos, los que van a salir próximamente. ¿Qué características tiene un bombero? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Bien, en sí un bombero es una categoría dentro de la administración pública, digamos es un D o un C2 en la futura ley, que es, al final en sí se supone que es un graduado escolar. Lo que pasa es que, lo que he comentado, como es un agente de la emergencia y tiene que hacer frente a cualquier tipo de emergencia, se le requiere una formación muy dura. Tienen que preparar unos temarios que van desde el fuego a los accidentes de tráfico, oficios. Por ejemplo, aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa siempre tradicionalmente ha habido una prueba de oficios que era bastante compleja, que es decir, tienen que saber de carpintería, de mecánica, de electricidad, de fontanería, del oficio de bombero, de temas sanitarios. O sea, se le exige un abanico de conocimientos muy amplio. Aparte de eso, pues tener el carnet de camión, lógicamente, para poder conducir el camión. Este año, como requisito, aparte del camión, se exige también el C+E, o sea, el que también sepan conducir un camión con un remolque, porque tenemos remolques en el servicio, y eso, digamos, son los requisitos, digamos, de un bombero. Y el perfil después, digamos, dentro de nuestro servicio es un perfil muy de oficio, muy de que sabe hacer un poco de todo, y eso ya es, digamos, un poco el label de los bomberos de Guipúzcoa, es precisamente el tema de los oficios, y que son personas muy mañosas, que son capaces de hacer frente a cualquier tipo de problema que se puedan encontrar, tanto en el parque como en cualquier intervención. A la hora de hacer público esta convocatoria, se insistió en que se animó a las mujeres a que se presenten también, porque hay muy pocas bomberas se dice. Sí, bueno, en el servicio tenemos bomberas, hay muchos servicios que no tienen, nosotros sí tenemos bomberas. Pero muy pocas. Sí, nosotros, a ver, bomberas fijas, digamos, funcionarios de carrera, no tenemos ninguna, ¿sí? Tenemos dos bomberas interinas que están cubriendo vacantes, y luego tenemos una bombera
que está dentro de la bolsa de sustituciones, digamos que sustituye pues lo que son bajas o licencias, que va más itinerante, digamos, las otras dos están fijas en un parque, que es el de Zubillaga en Oñati, y la otra está en Corosti, en Legazpia, y luego hay otra chica que digamos va rulando por los diferentes parques en función de dónde se van las necesidades de sustitución. O sea, que es una profesión masculina. Bueno, es una profesión ¿O quizás que tradicionalmente quizás ha sido masculina, pero también es verdad que cada vez más en los procesos selectivos cada vez hay más mujeres, y de hecho estuvimos, ahora que vamos a iniciar el nuestro, arrancar el nuestro en 2017, estuvimos viendo el proceso de selección que estaban haciendo en la Diputación Foral de Vizcaya, que están ahora en pleno proceso de selección, y vimos muchas mujeres. Ahí estuvimos viendo las pruebas físicas y había muchas mujeres. Es verdad que proporcionalmente hay menos mujeres, pero están cada vez más optando a ser bomberos. ¿Y qué tiene la profesión de bomberos que todos los niños quieren ser bomberos, o muchos niños quieren ser bomberos? ¿Qué les atrae? Pues no sé, la verdad es que también es verdad que tiene que ser una profesión muy vocacional. Yo sí es verdad que llevo año y no llega ni año y medio lo que llevo en el puesto, y de verdad que es una profesión que engancha mucho y que enamora mucho, porque la vocación aparte que luego hay que tener la vocación de servicio a los demás, porque al final el bombero está para ayudar a los demás cuando los demás no pueden por sí solos o tienen problemas, ¿no? Entonces, aparte que es un colectivo en ese sentido que está muy bien visto en la sociedad, entonces eso digamos que hace sentirse bien cuando vas a una intervención y te dan las gracias por el trabajo que has hecho, porque has salvado un caserío o porque has ayudado a una persona mayor que estaba en riesgo, pues digamos eso no hay dinero que lo pague. Al final por eso es un trabajo digamos que vocacionalmente está muy bien premiado en ese sentido, y por eso yo creo que no solo los niños sino incluso los que somos bomberos también lo tenemos muy interiorizado. Arkaitz, ¿nos enseñas el interior del parque? Sí, ningún problema. ¿Cómo trabajáis? Vamos vale. A ver. Arkaitz, este es el control de este parque de bomberos del Bidasoa. ¿Qué es lo que se gestiona aquí? Bien, en todos los parques hay una sala que se denomina sala de control, que es esta, y desde aquí, digamos, se pueden hacer, sobre todo se llevan dos funciones. Uno, todo lo que es la recepción de las llamadas por emisora, y tenemos la emisora por la que llegan todos los avisos de Vallesan. Vallesan es nuestra central de coordinación que está en el Palacio Foral de la Diputación, y por otro lado también se puede controlar todo lo que tenga que ver con el parque. Aquí tenemos un ordenador con una aplicación, con una pantalla, en la que podemos abrir y cerrar las puertas del hangar, abrir y cerrar las puertas del parque, controlar las luces, controlar las cámaras, el depósito de gasoil, absolutamente todo. Y no solo desde aquí, sino le denominamos telemando. ¿Por qué? Porque incluso desde Vallesan, desde el centro de control, se pueden controlar los controles de los ocho parques. Entonces digamos que desde Donosti podemos abrir y cerrar puertas, podemos encender y apagar luces, etcétera, etcétera. Entonces digamos que todo eso se hace en esta sala. Aparte es la sala en la que cuando hay un cambio de turno, como hemos dicho, a las 2 se junta el turno, digamos, entrante, se reparten las funciones, cada bombero en cada guardia sabe cuáles son sus funciones. Aquí no se improvisa nada. Al entrar en el turno todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, con qué vehículo tiene que hacer y qué funciones le tocan hacer a él. Entonces, eso se reparte al inicio de la guardia, aquí, digamos que es donde empiezan y acaban las guardias. Esto es la radio, la emisora. Los vehículos que han salido están en el canal de Bidasoa, entonces cualquier operación que están haciendo fuera se escucha dentro del parque. Hemos visto que han salido los camiones a una intervención preventiva. Eso es una salida de prevención. Una salida de prevención, a establecer distintos protocolos de actuación. En este caso era para poder actuar en la parte vieja de Hondarribia. Eso es. ¿Hay zonas complicadas en Guipúzcoa en las que la intervención es distinta? Sí, al final cada parque tiene un poquito como un pequeño nicho de mercado dentro de la emergencia. Este parque, por ejemplo, independientemente de lo que vaya a hacer ahora en Hondarribia, porque bueno, están preparando el plan de emergencia de la parte vieja, entonces nos han pedido que vayamos a cotejar un poco dónde entran los camiones, qué tipo de camiones, dónde sí entra, dónde no entra, dónde habría algún riesgo, no haber riesgo porque no podemos entrar con los camiones.
Independientemente de eso, por ejemplo, en este parque se atiende lo que es Pasaje San Juan. Pasaje de San Juan, pues todos sabemos pues la organización, digamos, o la estructura urbana que tiene, que es una única calle, es un fondo de saco, una única calle que pasa por debajo de edificios, que pasa por arcos, con lo cual ninguno de nuestros camiones entra. Entonces, este parque en concreto tiene un vehículo que se llama Calestu, de Cale Estu, que le permite acceder, por lo menos en una primera intervención, si el fuego es no demasiado importante, que es un tamaño de una furgoneta, le permite acceder con un poquito de agua y con una bomba, por lo menos hacer un primer ataque en ese sentido. Entonces, hay otros parques, como por ejemplo los que están más en el interior y son más elevados, digamos, tiene una altura mayor, tiene más riesgo de nieves o de hielos en invierno, entonces tienen una dotación de saleros, digamos, todos tienen capacidad de poder echar sal o poder quitar nieve, pero digamos que en esos hay unos vehículos especiales para poder actuar porque tienen más riesgo de nieve. ¿Y hay días del año especiales en los que se está más atento porque se prevé algo? ¿Días como más complicados para los bomberos? Hombre, digamos que todos los años siempre decimos lo mismo, el día de Nochevieja, pues, pero no por otra cosa, sino porque hay más gente en la calle, entonces en el momento en el que hay más gente en la calle, pues pueden pasar más cosas, entonces, pues bueno, entre los petardos por un lado, los fuegos artificiales por otro, la gente que, bueno, después de cenar, pues le gusta pasárselo bien tal, pues bueno, sí es verdad que el día de Nochevieja, pues suele haber alguna salida más. El día de San Juan, la víspera de San Juan, por ejemplo, con las hogueras, pues bueno, suele ser un día un poquito así, porque a veces nos suelen llamar para alguna hoguera que igual se ha descontrolado o que no saben si la han apagado bien y para que vayamos a revisarla. Entonces, bueno, sí que hay días, digamos, aquí por ejemplo en Bidasoa, que atiende toda la zona del Jaizkibel, pues en primavera y en verano, cada vez que hay un sábado o un domingo que hace bueno, o en Jaizkibel o en Peñas de Haya, pues hay un rescate porque una persona se ha perdido, porque se ha torcido el tobillo. Entonces, bueno, digamos que hay días que hoy sabemos que vamos a salir y efectivamente salimos. ¿Seguimos viendo el parque Arcaiz? Sí, vamos a seguir. Por aquí. Arcaiz, y como decías, también tenéis gimnasio. Sí, en todos los parques hay un gimnasio. Bueno, tienen dentro de la programación, porque las 24 horas están programadas, hay una parte que es hacer ejercicio físico a la mañana antes de dejar la guardia. Y entonces, digamos, el ejercicio físico se hace en el gimnasio, pero no sirve solo para hacer ejercicio, sino, como podéis ver, hay una serie de recursos, pues esto se llama la torre de entrenamiento, por ejemplo, les permite hacer unas maniobras, unas prácticas determinadas, por ejemplo, de rapelados o de rescate vertical, de rescate urbano. Pues bueno, hay una serie de recursos que les permiten digamos, jugar o maniobrar con ese tipo de actividades. Arcaiz, arriba ya es la zona de estar, cocina... Sí, la zona más social, eso digamos. Es. Y en la parte de abajo ahora mismo estamos en la zona de salida, que decís. Eso es. Aquí es donde os juntáis todo. ¿Cómo os organizáis? Cuando hay una emergencia y hay que salir corriendo. Bien, digamos que cuando dan el sirenazo, que llamamos nosotros, se escucha una pequeña sirena y automáticamente se enciende una de las luces de un semáforo que tenemos en varios sitios del parque, que tiene por colores en función del tipo de intervención, pues si es un incendio forestal, un rescate, una asistencia técnica. Entonces, con el tipo de luz y con el tipo de sirena, porque también es diferente, en función del riesgo mayor o menor, es más estridente o menos estridente, digamos que vienen aquí y aquí, digamos, tenemos varias pantallas. Tenemos por un lado la pantalla en la que les aparecerá qué tipo de intervención y dónde, pues la dirección, la población y, por ejemplo, incendio de piso en la calle tal de Rentería, por ejemplo. Y aparte de eso les habrá entrado en esta pantalla la localización, o sea, les habrá aparecido la geolocalización de exactamente dónde es y un itinerario posible de por dónde pueden ir. Entonces, a medida que van viendo esa información, van cogiendo las comunicaciones, por ejemplo, los talkies, van cogiendo las linternas, se van vistiendo, mientras van recibiendo porque mientras eso no solo están viendo, sino desde Vallesan, desde la central, les están diciendo qué tipo de intervención es, qué información tienen, etc. Entonces, ese minuto y pico, que tardan en vestirse, reciben toda la información y ya salen aquí al hangar, por eso es la zona que está más cercana del hangar, salen al hangar para coger los vehículos que corresponden en función de la salida y ya salir. Vemos aquí dos barras, ¿de verdad soléis bajar por estas barras? ¿O es una imagen que lo vemos en las películas, en los dibujos animados? ¿Se utilizan las barras? A ver, si da la casualidad de que alguien está cerca de la barra y le viene mejor el cogerla, pues sí, pero como decimos, hay muchos trabajos que hacer en el parque, entonces una salida les puede coger en el taller, en el hangar, fuera en el patio haciendo una maniobra,
Entonces, hombre, se usa cuando da la casualidad de que, por ejemplo, si les ha tocado que están en la zona de estar, pues igual alguno baja por las escaleras y otro baja por la barra, al final depende de cada uno, pero sí, se utilizan, sí. Arkaitz, llevas un año como jefe de servicios de los bomberos de Guipúzcoa. ¿Cómo ha ido este año? ¿Ha sido muy complicado? Bueno, teniendo en cuenta que yo en un principio no venía de este mundo, pues digamos que me he tenido que hacer digamos, a la manera de ser de los bomberos, la manera de gestionar un parque de bomberos. Yo estaba acostumbrado a gestionar otro tipo de actividades. Pero digamos que bueno, en un año más o menos parece que le hemos cogido por lo menos el truquillo en un principio y la verdad es que si tengo que sopesar una balanza ha sido un año muchísimo más gratificante que las pocas veces que haya podido decir quién me ha mandado meterme a mí en esto. Entonces digamos que sí que ha merecido la pena durante este año. ¿Y de cara a futuro, os habéis planteado algún reto, objetivos? Pues hombre, pues de hecho estamos en pleno, de hecho hemos comentado antes el tema de la oposición, está digamos insertada dentro de un plan de modernización que la nueva jefatura que hemos llegado, no solo estoy yo nuevo, sino digamos que toda la jefatura, todos los oficiales digamos somos nuevos, todos los técnicos, y hemos aprovechado para, digamos, después de 30 años de servicio, porque este servicio se generó en el año 85-86, ya tocaba, digamos, darle una vuelta a este servicio. Entonces hemos hecho un diagnóstico que estamos en visos ya de presentar el documento definitivo para digamos, pensar cómo queremos el servicio para los próximos 30 años, por lo menos en los que estemos nosotros aquí de referencia, ¿no? Entonces digamos que tenemos retos por delante, unos cuantos. Unos cambios, retos, porque como decías, cada vez hay menos incendios, pero sí que hay otro tipo de actividades o rescates a los que acudir. ¿No? Desde el punto de vista de qué funcionalidades queremos adoptar, como hemos dicho, queremos ser agentes de la emergencia, entonces qué tipo de emergencias vamos a atender, cómo las vamos a atender, con qué personas las vamos a atender, con qué medios las vamos a atender, porque bueno, tenemos un diseño hecho hace 30 años que igual hoy habría que poner en cuestión. Entonces quizás hoy los bomberos o la estructura del servicio de bomberos tiene que ser otra, entendemos más moderna, mejor. Creemos que Guipúzcoa ya tiene suficiente desarrollo como para poder permitirse un servicio de bomberos un poquito ya pues al nivel o a la medida de la propia sociedad. Arkaitz Orbegozo, muchísimas gracias por habernos atendido en este parque de bomberos del Bidasoa y por habernos enseñado también un poco su funcionamiento. Eskerrik asko zuei.